Pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta mañana en la que sobre todo estamos aprendiendo y compartiendo. En esta mesa redonda, la primera de la jornada, tenemos a grandes expertos para hacer lo que hemos dicho antes, ¿no? Ya hemos puesto sobre la mesa, sobre el escenario, dónde estamos, hemos abordado cifras, hemos abordado soluciones, hemos dado también algunas pinceladas de buena praxis y hemos visto la situación y las problemáticas de todos los prismas. Pero ahora vamos a compartir y analizar soluciones, ¿no? Siempre es lo que hay que buscar, problemas no soluciones. Hemos abordado el absentismo desde la salud mental, desde los indicadores autonómicos y también desde las experiencias empresariales. En esta mesa redonda queremos abordar cuestiones como el peso real de la salud mental en las bajas laborales, la adaptación del marco legal a las nuevas realidades del trabajo y también el papel de las mutuas, que hemos visto que tienen mucha importancia y más que van a tener, y la sanidad pública. En esta mesa redonda participan, ya los han visto en algunos momentos de esta mañana, don Óscar Jesús Paz, director del ISABAL. Buenos días de nuevo. Buenos días. La señora Margarita Bauzá, médico e inspector de Inspección Médica, que también han hecho alusiones. Bienvenida. Gracias. El señor Rafael Tur, responsable del Departamento Jurídico Laboral de Unidad. Bienvenido. También nos acompaña Xavier Simonet, presidente territorial de Baleares de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo AMAT. Bienvenido. Gracias. Y el señor José María Peiró, investigador del IBIE, catedrático emérito de la Universidad de Valencia. Bienvenido de nuevo. Gracias. Pues como ven, grandes ponentes, grandes expertos de ámbitos dispares, a los que a mí me gustaría lanzarles, si les parece, primero una pregunta genérica a todos, para que respondan, y luego ya pues vamos abordando uno por uno las cuestiones que tenemos curiosidades de PYME para que nos resuelvan. No obstante, sí que me gustaría decirles que si en cualquier momento quieren intervenir, aportar algo que ha dicho algún otro compañero de la mesa, que se sientan libres. Han hablado ustedes mucho de salud mental. Desde la pandemia parece que todos hemos cobrado conciencia, ¿no?, de la importancia de la salud mental y de cómo abordarla. Y también han puesto sobre la mesa, como decíamos hace instante en las conclusiones, la importancia de que no solamente se den bajas por salud mental, sino que se solucionen los problemas de salud mental. ¿Qué peso real tiene en estos aumentos de las bajas laborales? Aquí lanzo la pregunta genérica para que cada uno aporte lo que estime oportuno. Yo mismo. Sí. Bueno, yo creo que, como comentaba anteriormente, yo creo que el poner el foco actualmente en la época actual en la que estamos, en la salud mental, me parece algo absolutamente prioritario, ¿no? Antes hablaba la compañera de recursos humanos, que un ejemplo muy importante es evidentemente cómo ejerzamos o cómo se ejerce el liderazgo en la empresa. Entonces, nosotros desde el IBASAL, pero también además es mi firme convencimiento personal, que creo que la gestión de las personas, la gestión de los equipos es absolutamente fundamental para mejorar los ratios de absentismo, ¿no? Es decir, al final un trabajador motivado, un trabajador implicado, un trabajador que se sienta feliz en el trabajo, que se siente reconocido por sus jefes, por la organización, va a ser más productivo y va evidentemente pues, a tener menos situaciones de IT. Todos conocemos casos, al menos, bueno, seguro que todos, pero yo mismo puedo hablar de casos particulares de compañeros que cuando hay a lo mejor una situación de que pues en el departamento de personal hay 2 personas de baja, pero estamos a final de año, hay que pagar incentivos, etcétera, y a lo mejor esta persona está de baja y hay otros compañeros que evidentemente están asumiendo el trabajo de esa persona que está de baja, pues llega un momento dado que todos hemos ido a trabajar a lo mejor pues con 37 y pico, con 38, tomas un paracetamol y vas al trabajo, pero después hay otros que si no tienes una buena salud mental porque no te sientes valorado, porque te genera estrés, te genera ansiedad, te genera angustia el ir al trabajo porque no te sientes reconocido, vamos, hay ahí a lo mejor un puente de por medio, hay ahí un jueves festivo y el miércoles dices tú, es que aquí al final, es decir, vamos a sacar el trabajo, nadie me va a dar ni siquiera las gracias, con lo cual, qué mal me estoy encontrando, esto ya a golpe de martes, qué mal me estoy encontrando, y automáticamente el miércoles no viene porque tengo la baja, a mí me lo han dicho, a decir a la cara, tengo la baja, y automáticamente juntas el miércoles de baja, el jueves que era festivo, te coges el viernes y no apareces hasta el lunes, y esto pasa. Yo, Óscar, si me permites incidir en algo, mira, cuando hablamos de salud mental, es verdad que, como has comentado tú, hay trabajadores que a igual patología, unos trabajan y otros no. Antes
una de las ponentes ha explicado muy bien el sentimiento de pertenencia en las empresas. Correcto. Y eso, la verdad, que influye. En el análisis que puedan hacer las mutuas respecto a las bajas motivadas por salud mental, nosotros tenemos que diferenciar aquellas que puedan ser de diagnósticos más banales de psiquiatría menor, para entendernos, y otros que ya más complejos. Y dentro de la psiquiatría menor hay un factor importante, bajo mi punto de vista, que es de aquellos que llamamos trastornos adaptativos, donde ahí sí hay una importancia la participación de la empresa, porque pueden ser situaciones que se viven desde el punto de vista del trabajador y de la empresa de manera distinta y generan choque o confrontación. Y eso nos llega a que después van a los médicos de atención primaria y se tratan esos procesos de trastornos adaptativos, pero eso tiene que ir acotados en el tiempo. Hablábamos antes del tratamiento que se tiene que dar a estos trabajadores, a estos pacientes ya, mejor dicho, y cuánto tiempo puede durar un trastorno adaptativo ligado a un enfrentamiento laboral. Y ahí es cuando entiendo yo que la inspección médica sí que tiene que tomar parte y acotar un poco en los tiempos de duración de estos procesos. Yo creo que la importancia también sería el que haya profesionales suficientes que sepan discriminar el polvo de la paja, ¿no? El lardo de la paja, perdón, ¿no? O sea, efectivamente, si nos encontramos que hay un abuso de cierta parte del personal en adaptar sus necesidades particulares bajo un paraguas de posible enfermedad o ansiedad o estrés, pues yo creo que tiene que haber los profesionales adecuados que puedan decir si eso efectivamente es o no es, y que puedan discriminarlo, porque si no lo que pasa después es que lo ponemos todo en el mismo saco y se perjudica al que efectivamente puede tener algún tipo de síntoma real, ¿no? Yo creo que es muy importante el que haya los recursos suficientes por parte de la administración para que en tiempo y forma la gente no tenga que esperar una semana. O sea, que no puede haber un abuso, porque ahora me consta por mi trabajo que ahora mismo pues tú pides cita para ir a tu médico de cabecera y tardas una semana en darte cita a ese médico de cabecera. Es una semana en la cual tienes una posible baja justificada porque estás en tiempo de espera. La empresa no puede actuar disciplinariamente porque estamos ahí en un stand-by, y claro, al final eso crea una indeterminación que puede ser utilizado como un abuso por parte de ciertas personas, y además en sintomatologías que no es hacer una radiografía inmediata que se ve si está roto o no está roto, sino que requiere de profesionales altamente cualificados o especializados que puedan decir si esa persona efectivamente muestra síntomas o no deja de ser pues una simulación de algo, ¿no? Yo creo que hay que buscar ese punto medio de tenerlo todo, ¿no? Y efectivamente no hay una sola tecla, hay muchas teclas, como decía usted antes. Me ha encantado el órgano ese, el multiórgano ese que teníamos ahí encima. Es que hemos pasado de que la salud mental era algo que parece que te inventabas, ¿no? Anda, ¿qué vas a estar deprimido? Si no tienes ningún problema, son tonterías, a de repente ser, como bien decían ustedes en cifras, el país que más ansiolíticos consume, y que realmente parece que todo se soluciona también con medicación, ¿no? Que también yo creo que aquí, entre psicólogos y psiquiatras, hay una dicotomía, ¿no? En cómo hay que revisar y cómo hay que atajar, señora González, ese ámbito. La verdad es que el problema de salud mental es mucho más complicado, Xavi, que lo sabe perfectamente también, porque, a ver, el paciente explica, y esto desgraciadamente es así, al médico de cabecera echa un discurso. Conmigo, que soy la inspectora y es un hueso, es otro discurso. Con el psicólogo es otro discurso, con el psiquiatra es otro discurso. Con lo cual, lo que dice el compañero, que tendríamos que tener tiempos más cortos para poder valorar a una persona, que es lo que él dice, no es hacer una radiografía y veo que efectivamente este hueso está roto. No, necesitamos unas cuantas veces de ver un paciente. Es verdad que la edad, yo que ya soy viejecita, ya soy mayor, lógicamente te da mucho bagaje, y muchos los ves entrar por la puerta y ya sabes un poquito de cómo va la película. Pero sí que es verdad que en el tema de la salud mental, como decías tú, hemos pasado de todo o de nada a todo. Es decir, ahora cualquier cosa es un problema de salud mental. Yo me canso muchísimas veces cuando
viene un trabajador, una trabajadora que te explica el problema que tiene, siempre un problema de salud, siempre hablamos de un problema laboral, ¿vale? Un conflicto laboral. Es que claro, es que me dijeron que me pagarían 2.000, solo me pagan 1.200, me dijeron que yo estaría en el teléfono, tengo que estar barriendo, ¿vale? Todas estas cosas nosotros, ni los compañeros médicos ni yo, nosotros no podemos hacer nada. Es decir, es un campo que lo tenemos, solo nos faltaba eso ya, tener que poner orden en ciertos sitios. Pero cuando hay que ayudar siempre al paciente, pero sí que es verdad que hay momentos en los que cuando tú ves, yo hablo por mi experiencia, como 11 años de médico inspectora y todo el tiempo que estuve como médico de familia, que es lo que soy. Es verdad que cuando yo veo un paciente mal, que lo ves que la situación le supera, le sobrepasa, muchas veces mi opinión es decirle, escúchame, pon en la balanza qué es lo que más te interesa, la salud o qué. ¿Por qué? Porque sí, de acuerdo, me dijeron que me pagarían 2.000 y solo me pagan 1.200, pero es que me lo tengo que gastar en pastillas. Y el mal trago solo se lo pasa al paciente, no lo pasa a nadie más. Con lo cual, el tema de la salud mental creo que parte desde el punto en que necesitamos muchísimos más psiquiatras, muchos más psicólogos, muchos más médicos de familia, muchos más médicos. Estamos en condiciones precarias todos. Yo llevo la inspección de Ibiza, de Formentera y de Menorca, en la otra parte, más todo lo que me reparten que me toca de Mallorca. ¿Por qué? Porque no damos abasto, porque no somos. Y tenemos que remar todos a la misma. Mutuas, empresarios, médicos, inspección médica, todos. Si no remamos todos juntos, es imposible poder sacar eso. Quiero poner una lanza para... Perdón, una lanza. La administración tiene que poner sus propios recursos que las empresas les pedimos. O sea, yo aquí sí que, claro, evidentemente, la empresa es la primera perjudicada. El paciente es el primer perjudicado en primera persona. Efectivamente. Y el segundo perjudicado también es la empresa que sufre esos tiempos dilatados, sí, de falta de recursos de la administración. Pero hay situaciones en que la empresa nos puede ayudar mucho. Bueno, al paciente, al trabajador. Bueno, nosotros ahí, por privacidad de datos, por protección de datos, no podemos hacer nada. Porque ahí sí que es verdad es que un trabajador te presenta la baja médica y a partir de ahí no puedes hacer nada. Nosotros, yo entiendo que aquí ahora mismo la administración, y le he deseado a Óscar lo mejor de las venturas, porque de verdad, siempre he hecho el comentario, ¿no?, que José Luis Escrivá, ministro de Trabajo, dijo que quería volver a abrir las administraciones al público. Está en el Banco de España y la administración sigue cerrada. Entonces, yo creo que al final necesitamos más recursos, necesitamos que la administración sea mucho más eficiente, porque eso repercute automáticamente en una falta de posibilidades de mejora a los trabajadores y una repercusión de costes a las empresas muy grave. Y eso al final es lo que estamos tratando de decir, y creo que hoy la jornada de hoy es una llamada de atención desde la PYME diciendo, oiga, hemos de cambiar esto, ¿no? Yo creo que estamos en esta tesitura. De hecho, señor Peiro, que usted no ha intervenido todavía, como psicólogo, que usted en todo momento ha dicho en su intervención, ante todo soy psicólogo, faltan muchos psicólogos, pero no sé si faltan por parte de la administración pública, porque parece que ahora los empresarios estamos como obligados, ¿no?, a ponerlo todo, ¿no? Que llega un momento en el que también para nosotros se hace un poquito cuesta arriba. Distingamos, yo creo que hacen falta psicólogos, tanto de psicólogos clínicos o de la salud, que son los que aquí hemos hecho más referencia, pero también psicólogos del trabajo, que ayudan a rediseñar puestos, que ayudan a entrenar a los supervisores y a los mandos intermedios, etc. Y precisamente yo había pedido la palabra porque quería hacer un pequeño cambio, o no tan pequeño cambio de tercio. A ver, las intervenciones se han centrado, y yo las comparto y me interesan, aunque hemos hablado de la salud mental, en los problemas de salud mental y cómo los problemas de salud mental llevan a unas ITs, unas veces justificadísimas y otras veces no tanto y otras veces claramente no adecuadas.
Por lo tanto, esa es la parte roja que yo he puesto en ese continuo del verde al rojo. Pero me faltaba en las intervenciones el verde. Y por eso he pedido la palabra. Porque, a ver, estamos hablando de problemas de salud mental. ¿Pero qué es eso de la salud mental? Hay una definición muy bonita de la Organización Mundial de la Salud que dice que la salud mental es un estado de la persona de bienestar, que digamos de capacidad de entender bien su entorno, de poder responder a las demandas del entorno y además de contribuir a la sociedad. Es decir, la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad mental. La salud mental es un estado y unas vivencias positivas. Y entonces lo que hay que preguntarse es, bueno, afortunadamente hay muchísimos trabajadores que no solicitan ni van a pedir bajas por salud mental. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que les hace? Bueno, primero, están saludables, pero ¿qué puede hacer la empresa porque la gente esté saludable? ¿Cómo podemos crear un sistema de trabajo que las personas sientan que vale la pena? Ahí todos los problemas de salud mental arrancan de 2 o 3 cosas, los de dentro de la empresa, luego vienen los de fuera de la empresa, luego vienen los que tienen más base genética o más base... Pero bueno, los que son situacionales arrancan de un problema de estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un desequilibrio entre lo que se te pide y lo que sabes y puedes hacer. Luego hay un primer reto, recursos y demandas. Si la empresa forma mejor, si la empresa diseña los puestos de trabajo de manera más atractiva e interesante para los trabajadores, si la empresa genera y se esfuerza porque el trabajador vea sentido a lo que hace, se alinee con sus intereses, que se puede hacer, y ahí faltan psicólogos también, pues eso ya es una cosa. Pero siendo eso importante, porque muchas veces es muy importante el estrés que tienes porque no controlas la situación y porque ves que te la juegas y porque te viene encima. A mí me han venido gente que me han dicho, me han promovido, no me atrevo a decir que no porque sé que hundo mi carrera, pero estoy pasándomelo tan mal que yo así no voy a aguantar. Y entonces, claro, es una nueva demanda para la que esa persona no tiene recursos y no se le ha preparado y ella tampoco se ha preparado. Tenemos un problema. Pero siendo eso importante, el desequilibrio entre demandas y recursos, hay otra cosa que es muy importante y es el desequilibrio entre contribuciones y compensaciones. Es que yo hago tanto y no se me va a reconocer. Es que yo no sé qué y no tal. Y entonces ese es otro problema que genera mucho estrés y que produce problemas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las personas se sientan? Las empresas han de trabajar en crear un entorno saludable y una calidad del puesto de trabajo. Solo un ejemplo y con esto termino. Se ha hablado de lo importante que son los supervisores. Nosotros hicimos yo llevo una cierta investigación informal cuando hago másters y a veces pregunto, cuento 2 ejemplos de 2 supervisores, uno muy bueno. La persona se interesa por sus colaboradores, les pregunta, les da feedback de cómo tienen que mejorarlo, les avisa de qué aspectos están haciendo bien, les felicita, pero sin pasar la mano por el hombro, sin nada. No, un buen supervisor, ese lo pinto, y luego pinto otro supervisor casi con cuernos y rabo, como los diablos. Bueno, y entonces les pregunto, imaginaros un puesto de trabajo con este supervisor, con este y todo lo demás igual, ¿cuál querríais? Este tío está chalado. Pues claro, el del buen supervisor. Y entonces empieza una subasta. ¿Y si os quito el 5% del sueldo? ¿Cuál querríais? Casi todos se quedan con el buen supervisor. Pues vamos. ¿Y el 10? ¿Cuál querríais? Bien. ¿Sabéis más o menos cuándo se suele cambiar? Del 50% al 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que si las empresas se preocupan por tener buenos mandos intermedios, y eso hay que hacer formación y cuesta, el sueldo que pagan vale un 18% más en euros del banco psicológico. ¿Vale? Y las empresas que tienen unos supervisores que no, pues esos degradan el sueldo en un 18%. Pongo este ejemplo así tan claro para que se vea que sí que se pueden hacer cosas en las empresas que van a prevenir, y ese es el reto, prevenir problemas de salud mental. Y van a incrementar las probabilidades de que las personas se sienten mejor, más realizadas, si le podemos llamar así, aunque ahora parece que eso no está bien, pero más realizadas en su trabajo. Entonces, bueno, por resaltar la parte verde, que también es muy importante,
pues Y hace complemento la parte roja. Necesitamos mucho verde. Como seguramente, como bien les he dicho hace un instante, se está grabando todo este congreso y se colgará en el YouTube de PIMEF, algún ministro nos esté después viendo, pues que incentive a las empresas para que podamos aplicar estas medidas que son muy interesantes, pero que es verdad que desde la agresión en impuestos es bastante complicado también para las empresas asumir todo esto de lo que estamos hablando, que es ideal, ¿no? Prevenir. Si les parece, voy a lanzarles ahora una pregunta a cada uno, más técnica, e insisto que si alguno después quiere contestar o aportar, que se sientan libres. Señor Tur, ¿se vendía usted como el poli malo de esta mesa? No, ¿Un poquito? no, pero Yo iba a hacer una haremos lo que broma. podamos. Yo me voy a permitir una broma, que es que la mejor manera de no tener bajas es ser autónomo. Tenemos un superpoder y nunca nos ponemos malos, y aunque estemos un poco afónicos, realmente trabajamos muchas horas y con una sonrisa. ¿Usted que también lo es? Evidentemente eso ayuda bastante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con José María que Era por lanzar simplemente la broma. José María tiene toda la razón y que efectivamente las empresas son las primeras interesadas en mejorar su productividad y nosotros en nuestro intento como empresa ya puedo lanzar, o sea, nosotros desde el 9 de enero bajamos la jornada a 37 horas y media de motu propio, no ha habido nadie que nos obliga a bajar la jornada, legalmente no nos hemos anticipado. ¿Por qué? Porque pensamos que ese salario emocional tenía parte de razón, ¿no? Al final. Y evidentemente el estar bien en una empresa, el estar bien con ese sistema de compensación, ¿no? El autónomo no tiene más narices que si vale la pena lo hago y si no vale la pena no lo hago. Exactamente, es un sistema de autocompensación automático. Evidentemente ahí juega, no dependes de un tercero que te lo da o no te lo da. Ahí sí que tú te puedes hacer los mecanismos que digan esto vale la pena, esto no vale la pena, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Los autónomos también se estresan, pero de todas maneras también hay que decirlo, ¿eh? Y todos sufren en sus familias y en todos lados las consecuencias de jornadas interminables, que todos estamos cambiando los principios básicos. O sea, yo antes de entrar aquí dentro estábamos comentando el tema de que muchas empresas lo que están haciendo es amoldar más sus estructuras a no coger gente por coger, sino no coger actividad para no tener que ir a buscar personal que no está cualificado. O sea, en vez de decir, no, yo tengo 100 habitaciones por hacer y tengo que tener una plantilla X, quizá vale más vender 75 y confiar en esa plantilla que tengo fidelizada y que sé que no me van a fallar. Todo esto, claro, al final todo va de la mano, ¿no? Y hoy creo que es importante el sistema de compensación, el saber crear. El autónomo no es que tenga un superpoder, sino que el sistema de compensación es automático y por eso al final tú sabes lo que te haces, ¿no? Entonces al final es lo que tienes. Y sobre todo yo creo que la felicidad de las personas, yo creo que es importante. El trabajo es donde estamos la mayor parte de nuestra vida. Creo que tiene que ser un ambiente saludable, un ambiente lo más friendly posible y evidentemente pues somos empresas y tienen que ser rentables y eficientes. Pero vuelvo siempre a lo mismo y parece que he hecho siempre la culpa. Nosotros luchamos en un universo que parece que es paralelo. Después está la administración que tiene sus tiempos, que tiene su manera de funcionar. Hemos de alinearnos y me gustaría mucho, y esto también lo he dicho antes de empezar, que de aquí veo que hay una mesa de trabajo que está ocurriendo, hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que España es el único país de Europa que tienes que tener un abogado para cualquier trámite. No es normal esto. O sea, estamos normalizando situaciones en las cuales no es normal y creo que la administración se tiene que dejar de bunkerizar para ayudarnos o ayudar a la ciudadanía a conseguir lo que es normal. Fíjese que ha contestado usted la pregunta sin que se lanzara, porque era cómo cree que la administración puede solucionar estos problemas de absentismo y si realmente es la culpable. No, a ver, el absentismo no hay muchas teclas, me he inventado el del órgano, pero sí que es verdad que en un momento determinado el que un señor tarde un mes y medio a tener una prueba diagnóstica, pues es un mes y medio que está asumiendo el coste de la empresa. El señor está teniendo un mal diagnóstico o todavía no sabe lo que tiene. La empresa está subiendo unos costes que quizá no tenía que asumir y esa gestión, al final esos recursos inciden o esos costes inciden en una baja de la productividad y todo eso al final
nos está llevando pues, a una pérdida de competitividad frente a muchos retos que tenemos. Yo creo que aquí sí que es verdad que tenemos que hacer un pensamiento y reivindicar como parte de la ciudadanía, tiene que reivindicar y decir, oye, vamos, el COVID se ha acabado, la cita previa se ha acabado, ya lo siento mucho, pero tenemos que volver ahí, y si un organismo público está cerrado, se tiene que volver a abrir, o por lo menos, si no hay nadie en el mostrador, que haya un señor que pueda acceder a ese mostrador, porque eso incide en tiempos de espera, en costes, en diagnósticos, en todo. Y evidentemente, ojalá Óscar tenga esa posibilidad de que no repitamos pruebas al tuntún, ¿no? Eso al final pues, incide en más costes, en más tiempos, y yo lo veo porque, desgraciadamente, en mi trabajo yo veo gente que no sabe si está de baja o no está de baja, nadie tiene un papel, recibes un IDC es que te envían a la empresa una comunicación, pero te la envían cuando el trabajador va allá, una semana después. Hay una serie de zonas grises que se generan legalmente, vacíos legales, que además hay una protección expresa, normativa, sobre el tema de la discriminación de las personas que están de baja médica en caso de extinción del contrato, que incide en que te puedan pedir una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, de vulneración de derechos fundamentales. Eso estamos en una definición jurídica que creo que son muchas cosas que hemos de poner en marcha, pero yo creo que es muy importante el que cada uno haga su trabajo a tiempo. Claro, porque el empresario y los compañeros están en una situación de defensión si no saben cuándo va a volver su compañero. Hay una baja y tú no tienes, por esa defensa, ¿no? Es verdad que no sabes cuánto tiempo va a estar esa persona, si va a ser una semana, 2 meses o un año. Y en ese tiempo no sabes si contratar a alguien o no contratarlo, estás sobrecargando a tus compañeros y al final, ¿no? Es un círculo. Pero tampoco lo sabe él. Es que tampoco lo sabe el paciente. El paciente tampoco sabe cuándo lo va a atender. Entonces, claro, esta indefinición genera un lapso ahí de tiempo que el trabajador no es el culpable, evidentemente, la baja médica está justificada, lo que no está justificado son los tiempos que por falta de recursos, por ineficiencias de la propia administración, muchas veces que no entiendes, porque como comentaba antes Óscar, los médicos que no aceptan pruebas privadas son los que las hacen por la tarde. Claro, al final dices, pero vamos a ver, esto cómo se puede solucionar, ¿no? Yo creo que nos hemos de mirar, aquí no hay ningún elefante en la habitación, podemos hablar claramente, ¿no? Entonces hemos de decir, oye, las mutuas son por ahora los que están gestionando fondos públicos de forma más eficiente, porque hacen una gestión privada y son rápidos, hay que darles más cancha, que puedan promover, que puedan gestionar, que puedan dar altas, que puedan ser ellos los que gestionan, porque yo creo que el modelo, porque incluso los propios funcionarios quieren estar en mutuas, ellos mismos están pidiendo que Mufaci no desaparezca, porque están reconociendo que el sistema de mutua es el más eficaz. Por lo tanto, yo creo que hemos de hacer un paso atrás, replantear las cosas y ver dónde queremos, porque esto afecta a las empresas, a los trabajadores y a la ciudadanía. Efectivamente, cuando has dicho un trabajador que no tiene un diagnóstico, impide que mi padre, mi madre, mi hermano tengan un diagnóstico a tiempo. Y ha conducido usted, perdóname, al siguiente mirador en el que pensábamos parar. Y vamos a hablar justamente ahora de mutuas. No sé si es la panacea, pero al menos en un momento en el que estamos adoleciendo de muchos problemas en el sistema de sanidad público, en el que vemos a nuestros médicos salir a la calle para pedir por nosotros, ¿no? Para decir que quieren dejar de hacer esas jornadas maratonianas de 48 horas. Realmente las mutuas se presentan, como hemos visto, como una solución eficiente. ¿Considera usted, señor Simonet, que la normativa vigente en materia de incapacidad temporal permite una gestión adecuada y eficaz de las prestaciones, o cuál es la solución que nos aportaría en esta mesa? Yo diría, a mi opinión, ¿no? El ordenamiento jurídico, bajo mi punto de vista, no ha envejecido nada bien. El ordenamiento jurídico, si lo vemos desde el punto de vista que hemos visto en las anteriores presentaciones, donde se comentaba un cambio de paradigma en el mundo laboral, creo que no se está desarrollando y ajustando a las propias necesidades que tiene el sistema. Diría más, el ordenamiento jurídico actual, en lo que hace referencia a la incapacidad temporal, está
provocando un sistema muy alambicado de la propia administración para la gestión de las prestaciones económicas y las prestaciones sanitarias. Es muy complejo elaborar un plan de gestión de la incapacidad temporal cuando los hitos que ha ido poniendo en marcha la administración han fomentado las duraciones de los procesos. Y me explico. Nosotros entendemos que el proceso de incapacidad temporal es de 12 meses, pero antiguamente siempre se hablaba de los 18 meses de duración de la IT. Pues en estos últimos años hemos vuelto otra vez a la duración de los procesos de 18 meses. Por algo tan sencillo como, al llegado el periodo máximo de IT, que son 12 meses, pues se ha decidido que será prórroga tácita hasta los 18. Eso dificulta muchísimo la gestión. Además, el ordenamiento jurídico, la norma, que ya empezábamos a trabajar con ella, hablamos del año 2007 en el estudio que presentaba. En aquellos tiempos manejamos el Real Decreto 575, después en el año 14 la Ley 35, que era la famosa Ley de Mutuas, que parecía la panacea, poco aportó, después se hizo el desarrollo reglamentario con el Real Decreto 625, no aporta realmente soluciones que sean decisiones pragmáticas que impacten directamente sobre la IT. Un proceso de duración de IT no tiene ningún sentido que los médicos que llevan el tratamiento médico de atención primaria a los 12 meses pierdan toda la facultad para gestionar la incapacidad temporal. ¿Por qué van a perder la facultad si son ellos los que llevan el tratamiento? Eso es una contradicción. En el caso de las mutuas que llevamos el tratamiento en accidente de trabajo y enfermedad profesional, no tiene ningún sentido que llegado a los 12 meses perdamos nosotros la facultad para emitir el parte de alta como pierden los médicos de atención primaria en contingencia común. El proceso curativo de un paciente tiene que durar pues, el tiempo que sea necesario y durante ese tiempo es cuando va aparejado con una IT o no. Me explico. La principal labor del médico es curar al paciente. Ahí no hay ningún tipo de duda. Cuando un médico determina que un paciente, después de haber hecho un diagnóstico, y ese diagnóstico, esa patología, es la causa principal de la IT, lo que hace es valorar dos cosas. Primero, le tiene que dar un tratamiento farmacológico, le va a dar un tratamiento terapéutico rehabilitador y después también se plantea darle un reposo relativo o absoluto mediante un parte de baja. En el transcurso de este periodo de curación, en ese transcurso, el médico normalmente lo que hace es va reduciendo la prescripción farmacológica, va reduciendo su tratamiento terapéutico rehabilitador, pero también tiene que acordarse de ir reduciendo ese reposo absoluto y entonces ir reincorporando el trabajador a su puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Cuando entramos ahí en las mutuas para hacer una valoración objetiva, porque nosotros simplemente lo que hacemos desde el punto de vista de trabajar de contingencia común es una valoración objetiva del estado de salud del trabajador y ponemos en relación dos cosas. Primero, ponemos en relación lo que es el diagnóstico incapacitante con los requisitos del puesto de trabajo. Si vemos que ese diagnóstico no le permite desarrollar sus requisitos del puesto de trabajo, entonces entendemos que se tiene que mantener el IT. O bien, si los requisitos del puesto de trabajo pueden empeorar la patología que tiene, tampoco, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Pero, así como los médicos de atención primaria, una vez analizado el proceso de curación, tienen que objetivar si hay una incapacidad temporal. Hablábamos que los médicos, y explicabas bien José María lo que es incapacidad temporal, entonces cuando uno dice, bien, pues el médico tiene que valorar si está incapacitado para el trabajo. Bueno, cuando nosotros hacemos esa valoración objetiva, lo que hacemos es valorar la capacidad. Ellos valoran la incapacidad, nosotros valoramos la capacidad. Y en ese momento es cuando la información que creemos, Margarita, que es útil para vosotros, la ponemos a vuestra disposición. Y ahí entraría en lo que decía Óscar, de habilitar un canal de comunicación entre los médicos de atención primaria, los médicos inspectores, los médicos del INS y los médicos de las mutuas y compartir esa información que entendemos nosotros que es útil, que se habrán hecho pruebas, tratamientos y se habrán objetivado valoraciones funcionales y todo eso ponerlo en su conjunto para que se tome la mejor decisión. Así que un poco retomando tu pregunta, diría que es urgente un cambio normativo de rango de ley, bajo mi punto de vista, pero debería ser inmediato. Bueno, igual que ahora mismo hay cambios normativos que ya están sobre la mesa, ¿no? Para que haya más arbitrajes, que somos un país con mucha tendencia a ir a juicio, te denuncio, para intentar llegar a acuerdos, creo que también en este ámbito sería muy adecuado. Señor Paz, han hecho todos alusiones a su ponencia y usted ya ha dicho cuáles son las cartas que pretenden poner sobre la mesa para solucionar
pues esta problemática real que estamos viendo, pero me gustaría saber qué medidas cree que nosotros los empresarios podemos también poner sobre la mesa para reducir el absentismo y así pues que podamos ir todos a una. Bueno, yo soy, antes que nada, bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis trasladado aquí en esta mesa redonda. Como veréis o como sospecharéis, creo que queda claro que yo también vengo de la empresa privada, aunque llevo aquí un año y algo, con lo cual estos problemas todos que hemos comentado yo también los he padecido, en este caso desde la otra parte. Y bueno, y ahora pues en esta nueva aventura en la que me he embarcado, lo comentaba antes con los compañeros, yo al final lo que trato es de trasladar esta problemática que yo he vivido durante muchos años en la empresa privada, en este caso llevarla a la parte de la administración y ver ahí qué podemos hacer, ¿no? Entonces, en este caso, concretamente del absentismo, pues nos hemos rodeado de un buen equipo, de organismos que también tienen pues mucha experiencia en abordar este tipo de problemas y vamos a ver si entre todos podemos llevar a cabo o podemos implementar una serie de medidas, bueno, como comentaba antes, que sean de máximo beneficio para la ciudadanía en general, ¿no? Esto también abarca, obviamente, pues a los trabajadores. Entonces, en este caso, hay una parte de este proyecto que depende, pues eso, de los organismos de la administración y ver qué podemos cambiar, pero después también hay otra parte, como comentaba antes, que se refiere a la empresa, ¿no? Yo creo que la empresa, como comentaba bien José María, yo creo que también tiene cosas por hacer, ¿no? Yo recuerdo, bueno, en empresa privada situaciones que al hilo de lo que comentaba el compañero José María, que nosotros a lo mejor trabajamos en una empresa de servicios con miles de trabajadores repartidos por toda España, entonces, bueno, tenías que coger personal, en este caso, subrogado, ¿no? Entonces yo un día le pregunté al director general que ante estos índices tan elevados que teníamos de absentismo, ¿cómo era posible decir que cogiéramos a lo mejor un servicio de 1.000 personas, de 1.200 personas, y nos pusiéramos automáticamente a trabajar, porque era personal, en este caso, subrogado, sin comprobar, en este caso, es decir, las personas que ya estaban ahí cuando nosotros hemos cogido este servicio, como responsables de distintos equipos, sin comprobar, es decir, qué formación tenían en liderazgo, en gestión de equipos, en motivación de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando además yo, que aparte de trabajar en absentismo era responsable del régimen disciplinario, pues cuando teníais que proceder disciplinariamente por según qué cuestiones, había muchas causas, en muchas de sus alegaciones, que en este caso se repetían, bien fuera en Cataluña, bien fuera en Sevilla, bien fuera en Madrid, bien fuera en Canarias. Entonces yo le decía, aquí hay algo que está fallando. Entonces, ¿por dónde voy? Bueno, yo soy un fanático en este caso de la gestión de personas, vengo también del mundo de la salud laboral, de prevención de riesgos laborales, de recursos humanos. Entonces yo creo mucho, insisto, en la gestión de personas y en el bienestar laboral. Y hoy más que nunca, porque lo comentábamos anteriormente, hoy ha cambiado un poco desde la pandemia, es verdad que todos hemos cambiado, y ha cambiado un poco el paradigma de las personas que buscan trabajo y de lo que buscan ese trabajo, ¿no? Comentaba antes una anécdota que en un congreso de salud laboral en Madrid hace poco, pues había ahí una eminencia que había trabajado muchos años para la consultora Deloitte. Entonces estuvo muy simpático porque decía que ahora cuando hacía una entrevista que ya no sabía si él era el que entrevistaba a la persona o la persona que buscaba el trabajo era el que le entrevistaba a él. Entonces esto evidentemente dice mucho de cómo ha cambiado todo a la hora de que una persona pues, que busque un trabajo y se decida por este y no por aquel o por aquel otro, ¿no? Entonces yo vuelvo a lo que comentaba antes, sin venir al hilo anteriormente por esta pregunta que me has hecho. Yo creo que el bienestar laboral, creo que en la función también en general, en lo que tú le das, en este caso pues al trabajador, al final es directamente proporcional y eres correspondido. Creo que un trabajador motivado, un trabajador feliz, un trabajador que se siente reconocido por la propia organización, por los jefes, es un trabajador que rendirá más, es un trabajador que sentirá o que tendrá ese vínculo, ese sentimiento de pertenencia con la empresa y eso evidentemente
ayuda, bajo mi punto de vista, a reducir considerablemente, digamos, el absentismo, porque sentirá que los objetivos de la empresa también son los suyos y hay una parte de esto que se gestiona bueno, es a través de la gestión de personas y del bienestar emocional y de ese salario emocional que comentaba antes Rafa de su propio equipo, ¿no? Y después está también la parte pues, de la salud mental. Es decir, yo creo que hoy en día una empresa que tenga un bienestar laboral consolidado y una salud mental adecuada y buena en la empresa, es una empresa que evidentemente va a tener, primero, una mayor productividad, porque evidentemente el bienestar emocional, yo soy de los que cree firmemente que impacta directamente en una mejor, o que impacta en la productividad, evidentemente puede ser positiva, en este caso negativa, y si el trabajador evidentemente se siente reconocido, va a tener un compromiso mayor. Y en cuanto a la salud mental, que comentaba, tenemos que tener en cuenta que una persona, independientemente de decir que sea por temas personales o por temas profesionales, vamos a centrarnos en este caso en la parte profesional, que no se sienta valorada, que se sienta a lo mejor pues angustiada porque ha habido 2 bajas y lo que comentábamos antes, es decir, si hay 2 personas que estén de baja, automáticamente alguien tiene que asumir ese trabajo. Y al final tú lo intentas sacar, pero estamos en una rueda que al final tú también te vas sobrecargando. Y cuando una persona, sea del trabajo que sea, del sector que sea, está asumiendo una carga, porque otras personas, en este caso, están de baja, porque a lo mejor están menos comprometidas que esta, pero a ti también te empieza a pasar factura, una persona que esté estresada, que esté angustiada, que a lo mejor incluso puede rozar síntomas de depresión, está claro que puede tomar peores decisiones en el trabajo que una persona que esté saludable o emocionalmente bien, con lo cual eso nos puede llevar a tener más accidentes independientemente del sector que sea. Con lo cual yo creo que, y no tengo ninguna duda, que independientemente de cuál sea el sector, de cuántos trabajadores tenga la empresa, creo que el bienestar laboral tiene que ser o tiene que formar parte del ADN estratégico de la empresa y además desde el minuto 1 en que un trabajador pone un pie en una empresa. Además, ustedes nos han mostrado una radiografía importante de cómo estamos ahora mismo en Ibiza y Formentera, en un momento en el que económicamente estamos bien, vamos a usar unas comillas, y eso se traduce en que realmente los empleados pueden escoger. O sea, tenemos casos en los que alguien viene y dice que te está entrevistando a ti, yo no quiero hacer 8 horas, yo no quiero este horario, yo no voy a aceptar esto, yo quiero, o sea, realmente el empleado, por la demanda que hay, puede escoger determinadas cosas. Sabiendo esto, y luego también, como bien decía usted, señora Bauzá, los problemas que ustedes tienen en torno a la falta de personal, que ustedes también están estresados y están en el fondo en la misma situación. Somos todos iguales, somos todos personas y somos todos trabajadores. Y ese es un paradigma. Pero ¿qué factores piensa usted que han influido en este aumento del absentismo, en este espectro y este escenario en el que estamos? Yo destacaría 3 puntos. Uno es el cambio en la normativa que tuvimos, con lo cual antiguamente nosotros los médicos dábamos una baja y veíamos al paciente cada semana, sí o sí, para poder o bien emitir un parte de confirmación porque creíamos que tenía que seguir de baja o bien emitir el alta. ¿Qué pasa? Que ahora con esta nueva normativa los partes, si se presume que el proceso va a ser largo, son cada 30 o 35 días, con lo cual esto es muy complicado. Unido a que el médico de cabecera está sobresaturado porque las consultas están sobresaturadas, ¿qué pasa? Que efectivamente si yo hoy, día 28 de octubre, veo a este paciente y le toca el próximo parte el día 2 de diciembre, ¿vale? Yo lo voy a citar el 2 de diciembre. Aunque probablemente pueda pensar que este señor o señora puede estar recuperado. Este es uno de los puntos que, en mi opinión, ha alargado y dilatado muchísimo los procesos de la IT. Yo no sé si Totalmente Xavi, de acuerdo, sí, sin duda. Es la zona verde, ¿no? La zona verde de la que habla el señor Peiro, en la que muchas veces el propio empleado, yo me encuentro bien y no le dan el alta. Existe esa zona.
Sí, sí. La segunda sería la falta de visitas presenciales. Se instauró en la pandemia las visitas telefónicas, que claro, yo por teléfono puedo decir y puedo hacer creer al médico cualquier cosa, pero es que es la única salida que tienen los médicos de primaria para poder hacer una cierta asistencia a esta persona. Y el tercero, y para mí es fundamental, es que estamos en precaria situación de médicos, de familia, de los que somos los gestores de la IT. Los médicos especialistas estamos también fatal, pero ellos no son los gestores de la IT. La IT la hacen los médicos de cabecera. Y esto es muy complicado. Y otro factor que aquí ya dejaría... ¿Y tendríamos una cifra? O sea, es decir, ¿cuántos médicos ahora mismo necesitaríamos en Ibiza y Formentera, que es donde estamos, para resolver esto? Porque igual, ¿no? Es decir, hace falta esto y intentar que se gestione. Es que ten en cuenta que muchos no quieren venir y muchos vienen y se van porque es que no imposible. Nos incentivan. Sí, tampoco nos incentivan y el nivel de vida de aquí es para millonarios. Con lo cual, si no tienes vivienda y tienes una mujer, unos hijos, todo esto es muy complicado. Y otra cuestión que últimamente, durante hace unos años, yo creo que es desde la pandemia hasta aquí, veo muchísima baja fraudulenta, pero totalmente fraudulenta. Y aquí sí que podríamos tener una ayuda por parte de las mutuas y los empresarios. Es decir, he dicho toda mi vida que la persona que está enferma y necesita el tiempo que necesita. No podemos ponerle un tope. No, usted se ha fracturado este peroné. Este peroné son 85 días. Pues a lo mejor serán 70, pero a lo mejor serán 120. ¿Por qué? Porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y las cosas cambian. Ojalá la medicina fuera 2 y 2 son 4, pero es que pocas veces es 2 y 2 son 4. Es más complicado. Pero el que necesita una baja hay que dársela con todo el dolor de que el empresario tiene que estar pagando y tiene que hacer. En mi opinión, pasan muchos, es decir, mucha gente que está de baja pasa por el aro por culpa de los fraudulentos. Aquí, el fraudulento es lo que es, al final. Pero este pesa mucho y el fraudulento no está a 15 días de baja. Es que ustedes, perdón, hemos hablado en todo momento en la buena fe, pero es verdad, cuando hacían ese análisis de por qué en España tenemos el mayor número de bajas. A ver, en España todos hemos leído el Lazarillo de Tormes, ¿no? Somos todos de la generación más o menos. La picaresca es parte de nuestro ADN. Es genético. O sea, en el siglo IV a.C., un general romano dijo que el español, curiosa tribus, los hispanos, que prefieren que les gobierne alguien que sepa menos que ellos por no sentirse tontos y al final, y que éramos unos pícaros, nos llaman así desde el siglo IV a.C. Sí, pero aparte de esto, la genética. Ha habido unos cambios normativos que han ayudado a ello. O sea, antes incluso se podía, digamos, extinguir una relación laboral por bajas sucesivas de IT, que era, pues bueno, yo ahí no lo compartiré o no lo compartiré, pero había una norma que permitía eso, fue eliminada. Ahora mismo también hay una norma que protege la situación de IT de una persona y se presume ya nula la extinción de la relación laboral o nula o procedente. Entonces, claro, esto hace que si tú tienes una baja médica en el bolsillo, tienes el comodín del público, O sea, tú tienes una baja médica y ya tienes ahí la vulneración de derechos fundamentales garantizada. Con lo cual, el fraudulento sabe lo que tiene que hacer porque le protege el sistema. Entonces, tanto el que se ha roto el peroné, hay una radiografía, pero el que, y lo digo porque yo lo veo como abogado, porque ha habido gente que dice, oye, mira, sabía que me iban a echar y me fui al médico. Esto es continuo. Y entonces, claro, automáticamente esto te genera
que ese uso fraudulento de un sistema Y se sanitario... aconseja, ¿no? O sea, que de hecho es muy común cuando alguien te dice, oh, Porque claro, pídete una baja por es si que tienes ansiedad. es que O sea, que está realmente ahí se escucha mucho en la calle esto. el San Google, cualquiera que se vaya al San Google, Bueno, ChatGPT, ChatGPT, todo esto, pues ya sabe que hay una nulidad que subyace y todo esto, pues para la gente, al final incluso te genera unas falsas expectativas, porque cuando los profesionales nos encontramos, según qué tipo de gente te viene unas expectativas que no son reales, ¿no? Y dices, oye, perdona, el que asesorado es correcto. Hay un poco lo que se llaman, bueno, los que nosotros tenemos definidos, los absentistas profesionales. Sí, a ver, los hay, como los médicos, pero es verdad que existen, ¿no? Yo comentaba antes una anécdota ahí en la entrada de dos personas que tuvieron, bueno, en ciertos servicios, que tuvieron una pelea, pero podría contar 1000 casos a lo largo de 9 años, que tuvieron una pelea. Entonces, bueno, yo los cité en el despacho y pues uno aceptó la sanción por falta muy grave con 16 días de suspensión de empleo y sueldo, el otro la firmó, pero me dijo, si me la pones, me voy a dar la baja. O sea, era un señor que era un armario de 3 puertas, estaba más sano que una manzana. Bueno, pues al día siguiente nos presentó la baja, y por un periodo de, no sé si eran 66 días, que ya interpretas que es por un tema bueno, pues por un tema de patología mental, ¿no? De origen mental. Entonces ahí, hasta que se les hacen las pruebas, nosotros teníamos contratado la contingencia común con Mutua, hasta que Mutua le cita, le pide informes, le valora un psiquiatra, etc., bueno, pues pasa ese tiempo 66. Y después se incorpora y él pues ha cumplido con lo que te había dicho, que me lo había dicho a mí allí. Y casos como este podría comentar muchísimos a lo largo de este periodo, ¿no? Entonces, así como hay gente decir que nosotros evidentemente no perseguimos a nadie, porque cualquier persona, coincido contigo, como no puede ser de otra manera, es decir, que tenga necesidad de una baja, pues tiene derecho a que se le emita y a estar de baja y que se recupere, por supuestísimo, faltaría más. Claro. Pero después también existe evidentemente la otra parte, no sé en qué porcentaje, pero evidentemente esta picaresca hay. Entonces, por eso nosotros, de ahí esa formación en el proyecto de asentismo, por ejemplo, los facultativos médicos, etcétera, para que puedan bueno, tener, digamos, un poco más armas y también tener la perspectiva, digamos, de la otra parte, ¿no? Cuantas más armas o más conocimiento, en este caso, pues tengan, mejor van a poder determinar, digamos, un diagnóstico. Y después, discúlpame, también coincido, evidentemente, pues contigo con la falta de facultativos médicos. Cuando nosotros presentamos, no sé si os acordáis, Xavier, José María, cuando presentamos el proyecto este de absentismo en abril, el pasado mes de abril, bueno, vinieron de distintas organizaciones, ponentes, y también cogimos, evidentemente, pues, del Servicio Público de Salud para que estuvieran representados, ¿no? Entonces, una de las cosas que se comentaba allí es que a lo mejor en cualquier PAC normal, como podéis tener aquí, que a lo mejor un médico pues igual tenía que ver 45 o 50 pacientes en una mañana. Estamos hablando que a lo mejor le dedicaba 5, 7 minutos máximo a cada uno. Es imposible, algún diagnóstico se te va a colar. Y después, aparte, también las quejas de las enfermeras, ¿no? Que las enfermeras, pues como hay tanta saturación, los médicos, entre comillas, les obligan a hacer según qué funciones que no les corresponden. Entonces hay ahí después un caldo de cultivo que, bueno, que se va contaminando pues, por estrés, por falta de personal, por frustración, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos falta una silla y está la consellera de Sanidad, que sí que están las competencias transferidas, para precisamente decirle, oye, realmente una de las soluciones que todos ustedes están poniendo sobre la mesa es más facultativos para ser más diligentes y que realmente usted no tenga 80 expedientes sobre la mesa que van a hacer inviable que una persona, por muy eficiente que sea, por mucha experiencia que tenga, realmente pueda resolverlos. Nos queda la pregunta al señor Peiró. Además es que hemos hablado también del tema. La prevención de riesgos laborales, en especial estos relacionados con la salud mental, a los que hemos hecho referencia, que son tan subjetivos, ¿no? Que realmente es mucho más difícil saber si alguien tiene una patología que saber si tiene un fémur roto. Son ese paso fundamental para ese análisis de los riesgos psicosociales de los que usted hablaba. Nosotros, como pequeñas y medianas empresas, como socios de PYME, ¿qué podemos hacer o cómo se nos podría facilitar las herramientas para que podamos también detectar X casos o también resolver nosotros desde las propias empresas estas situaciones en ese marco de la prevención de que hablábamos? Sí, yo creo que ese es un tema importante, dado que estamos en un entorno de pequeña y mediana empresa. Hay una encuesta a nivel europeo, que es la ESNER, que pone de manifiesto que las pequeñas y medianas empresas, con más frecuencia que la media general o las grandes empresas,
no acaban de cumplir algunos de esas exigencias, como el análisis de riesgos psicosociales, como una serie de aspectos. Yo estoy haciendo un proyecto también para una asociación, para PYME, en el que están especialmente interesados en que estudiemos cuáles son las dificultades con las que se encuentra una PYME para hacer lo que la ley le manda. Ahora, por ejemplo, la agenda de España para los próximos años, uno de los focos en la agenda de salud laboral son las pymes. Pero muchas veces se le pide que haga un análisis de riesgos psicosociales y, sin embargo, la metodología es de media o gran empresa y no se adapta. Entonces, lo que hace falta es que se tome a las pequeñas y medianas empresas en serio para determinar cuáles son los procedimientos adecuados del análisis de riesgos psicosociales y también de la prevención de riesgos psicosociales, que no tiene por qué ser mimética con lo que hacen las grandes empresas, pero que, sin embargo, y en ese proyecto que estamos haciendo, la verdad es que está siendo muy satisfactorio, porque cuando tú acompañas al personal de la empresa, que yo me llevo una sorpresa muy positiva, porque pequeñas empresas de 50, de 40 trabajadores tienen muy buenos profesionales también preparados en temas de recursos humanos. Y cuando tú los acompañas y diseñas junto con ellos la recogida de los datos, el diseño de lo que quieres recoger, los potenciales riesgos que quieres evaluar allí, cuando después les ayudas en el análisis de los datos y les preparas el informe, cuando después tienes una sesión con los responsables para pensar, analizar los resultados y pensar qué intervenciones se podrían hacer, la verdad, para mí ha sido muy gratificante ver que en esos análisis ellos mismos dicen, ah, claro, pero entonces podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y se les ocurren muchas cosas que no son las estándar de lo que dicen los libros que se hace en las grandes empresas. Porque son esas grandes empresas las que pueden pagar profesionales, investigadores, y es donde se hace el conocimiento. Pero habría que hacer, y en eso las asociaciones empresariales pueden tener un papel muy importante, habría que hacer ese esfuerzo por entender mejor cuáles son los procesos que le pueden permitir a una pyme generar espacios saludables y espacios de calidad de trabajo, porque hay mucho potencial que puede tener ventaja competitiva con las grandes. Pero claro, hay que ponerlo a su nivel y para su medida. Esa sería mi recomendación. Y hablo desde el conocimiento real, Pues porque lo estamos haciendo. El próximo congreso es salario emocional, ¿no? Y así aprendemos todos un poquito cómo podemos hacerlo mejor, porque al final pasamos muchas horas en el trabajo y lo importante es estar bien. Yo creo que es el momento de que ustedes también, que han estado muy callados o muy atentos, se lo agradezcan encarecidamente, puedan lanzar la pregunta que estimen oportuna a los grandes expertos que nos acompañan. Yo estaría aquí hablando horas y tendría preguntas personales, pero entiendo que tenemos otra mesa redonda. No tenemos micrófono, así que les voy a rogar a quien quiera lanzar una pregunta que se levante, que proyecte la voz y que por favor no haga una disertación. Ya saben que una pregunta, cuanto más concisa... ¿Tienes micro? ¿Tengo micro? Sí, mira. Gracias, Sergio y Irene, sois los mejores. Pues tenemos micro, así que yo desde aquí no veo, pero lanza tu pregunta concreta a quien estimes oportuno. Aquí, perdón. Que pensaba... teníamos micro, no persona, vale. Gracias, Consuelo. O sea, va a ser concreto seguro. Sí, hola, buenos días. Yo quería primero de todo agradecerle a Margarita el sacar el tema de las bajas fraudulentas, que me parece que después de 4 horas creo que es un tema que además a todos nos importa mucho. Yo solo quería hacer una observación, que realmente estoy muy de acuerdo con lo que todos habéis propuesto, pero realmente yo creo que el problema son esas bajas fraudulentas. Yo creo que en los equipos de trabajo, si hay una baja que los compañeros de trabajo saben que es una baja médica de verdad, todo el mundo asume esa sobrecarga de trabajo con más, o empatizan mucho más. El problema viene cuando realmente esa baja se sabe o se supone que no es una baja de verdad. Porque entonces realmente incluso a la gente que está más motivada, más concienciada y más decidida a trabajar, la sensación que tiene es un poco de ser un poco idiota, porque el otro está de baja, está cobrando mientras él está trabajando más por culpa del otro.
Solo quería comentar eso. Y más las redes sociales, bueno, y que tampoco se puede denunciarnos. Ahora vemos en redes sociales de repente a la persona que está de baja de fiesta en un concierto, saltando, pero realmente no vale como prueba, o sea, es muy difícil también. Sí que vale. Sí vale Sí, como sí que prueba. vale. Venga, te contrataré para la siguiente, Rafa. Sí que vale, y no veas tú, la gente cómo se deja llevar, ¿eh? O sea, prima más la publicidad de lo que hago frente a ocultar que lo que están haciendo está mal. O sea, eso es increíble, pero bueno, hoy en día las redes sociales sirven para eso, para exponerse y para lo bueno y para lo malo. Entonces, Sentido común no es el común de los sentidos. No, Pero es que lo que dice ella es verdad, porque yo, por ejemplo, cuando las empresas, que son las menos, pero las mutuas, que muchas veces me pasáis y me hacéis la incidencia con un informe externo, con un detective, es una de las cosas que yo puedo actuar más. Si a mí los empresarios me dais pruebas de una baja fraudulenta, que en mi opinión no tiene que ser a los 7 meses, sino que a la que se sospecha que podría ser una baja fraudulenta, siempre con conocimiento, lógicamente, y se me pasa, lógicamente podemos actuar, pero sin pruebas yo no puedo hacer nada. Hay que ir con cuidado con los temas subjetivos. Yo estoy de acuerdo que efectivamente las bajas fraudulentas. Pero es que son bastantes. Son muchas. Son bastantes. Si es lo que ella dice. Yo sé, pero pacientes, hay un punto de... Sí, hay que ir con cuidado porque eso, hay que tenerlo hay equipos, claro. hay mandos intermedios, hay mucho psicópata absoluto. A veces hay que mirar, porque hay que ir con cuidado, porque... Pero lo que ella dice tiene razón, es decir, tiene razón absolutamente, pero hay que ir, yo es que miro desde el punto de vista jurídico de la prudencia, nada más. O sea, que no a veces cuando dices, no, es que tengo un equipo y es que justamente este se ha dado de baja y es un hijo de puta, perdón. y da igual, y no sé qué, Está y hay que dando titulares innecesarios, Rafa. Hay muchos psicópatas sueltos. Pero se lo leerán. No, pero sí que es verdad que si un compañero está de baja y yo tengo que hacer el doble de la consulta, no va a pasar nada. La voy a hacer porque el compañero está enfermo. Pero si yo sé que yo me tengo que cargar con 10 habitaciones más de limpieza, sabiendo, porque esto, no olvidéis que los pacientes en el despacho, cuando empiezas a hacerles preguntas y les haces preguntas para ver si caen o si no caen y eso, acaban soltando todo. Es que no se dejan nada en el tintero. Yo solo tengo que dejar en manos de los profesionales. O sea, a mí, la baja médica... No, yo te pido más profesionales. Yo te lo digo, no. Te pido pon más profesionales. Y que sea la baja médica, o sea, que un tío que está una persona que está de baja médica, del minuto cero, sea una baja médica real. Real. Pero para eso hace falta profesionales. Pero nosotros no somos policías, Rafael. Yo quería ligar lo que decía Margarita respecto al cambio normativo en base a las partes de confirmación con el tema de las bajas fraudulentas. Una herramienta muy válida para comprobar si uno sigue siendo tributario de cobrar esa prestación son las partes de confirmación. Y a ver, no es lo mismo mentir entre comillas una vez al mes que 4 veces al mes. Eso es un error. Entonces, eso iba a ayudar a que el médico de atención primaria, con esas visitas semanales, para las partes de confirmación semanales, ratifique esa baja semanalmente. Y eso ayudaría. Creo que sería un factor clave en las modificaciones normativas. Yo creo que las mutuas automáticamente, yo creo que el Servicio Público de Salud automáticamente, vosotros las mutuas sois entidades que se gestionan con fondos públicos de forma privada, pero tenéis mucho que decir y yo creo que se tiene que tirar de lo que tenemos. O sea, ya está, es que tenemos un sistema que funciona. Pues oye, pero el sistema de salud cuando no puede tiene que automáticamente derivar a las mutuas todo el trabajo que se pueda, que vosotros podáis gestionar, que podáis dar de alta y que podáis tramitar. Porque sois médicos. Yo, desde el criterio de prudencia, siempre tengo que decir, porque en las valoraciones de clima psicosocial, aquí con mucho cuidado, en hacer opiniones subjetivas sobre el estado de salud de una persona, ¿no? Yo creo que al final, yo soy el primero que lo veo, y lo veo y tal igual. Pero sí que es verdad que
si un señor viene con una baja médica, un papelito de baja médica, eso para mí es un profesional facultativo que ha emitido una baja médica. A partir de aquí hay que deshacer la prueba. Y para deshacer la prueba, pues ya no lo pillaremos en el Facebook bailando con la pierna rota, o ya haremos, ya aplicaremos eso. Pero en principio, si me vienes con una baja médica de un facultativo, eso tiene que ser básico, porque si no, si empezamos a dudar ya si el facultativo se le ha dado o no se le ha dado, evidentemente, pues ya pues entonces o todos son malos o todos son buenos. Y disculpen, una pregunta, porque estamos No, en ni todo todos momento... son malos ni todos son buenos. Estamos en todo momento presuponiendo que el trabajador viene con una baja médica. Pero en Ibiza tenemos una casuística muy común que curiosamente en hostelería los domingos, lunes, de repente muchos Pero eso empleados, es por ejemplo, se ponen de baja que realmente se encuentran No se mal puede. y se encuentran mal de verdad, pero eso se llama resaca. Entonces, realmente hay mucho absentismo laboral, ¿no? Que además se da en Pero días determinados. eso es disciplinario. Pero Eso, los empresarios a veces pedimos la baja al empleado y se ofende. O sea, no se presentan 2 días y te dices que estaba malo. Tú le dices, bueno, pues dame la baja. Hombre, por 2 días me vas a pedir la baja. No. ¿Cómo tenemos que actuar aquí los empresarios? Esto ocurre mucho, o sea, realmente... toda ausencia tiene que ser justificada, punto. Pero eso parece que está como el mal vox visto. populista de los 3 primeros días no hay que justificarlos, es mentira. O sea, del minuto 0, tú si no vas a trabajar tienes que justificar con un documento válido, ya sea un parte de asistencia hospitalario. Oiga, yo es que me he ido al hospital, me han atendido en urgencias y me dan cita para dentro de una semana el médico de cabecera y habéis estoy de baja médica, pero estás en stand-by. Tú tienes que tener un médico, alguien que te diga que estás mal. El señor que te dice estoy malito, te duele la tripita, eso no es una baja médica. Nosotros implementamos un procedimiento interno en la empresa, hablo de empresa privada, porque evidentemente padecíamos mucho este problema y no aceptábamos nada que no fuera una baja médica. O sea, implementamos un procedimiento interno, se lo dimos a conocer a todos los empleados, tuvieron que darnos el recibí firmado. Entonces, esto que no reposo 48 horas, si no era baja médica, se actuaba disciplinariamente y no tuvimos nunca ningún problema, quiero decir yo, jurídico, de alguien que reclamara y que no fuéramos adelante, pero lo tuvimos que implementar internamente. ¿Por qué? Porque evidentemente pues echa la ley, echa la trampa y había un montón de gente que al final se conocían todos y pedían el justificante de reposo 24 horas, precisamente, pues a lo mejor siempre eran viernes, lunes. Entonces reposo 24 horas o reposo 72 horas y no te ponía nada más. Entonces llegamos a un momento en que implementamos internamente pues, un procedimiento donde se informó que únicamente se aceptarían partes, o sea, para justificar una ausencia, un parte de baja médica. Si es un parte de baja médica, obviamente pues no se cuestiona, pero parte de baja médica. O sea, pues había gente que decía, no, es que de un día para otro decir, no me lo dan. Claro, te lo pueden dar, vamos. Por el otro día a mi mujer le dieron fecha de alta, fecha de baja y fecha de alta ya en el mismo parte. Entonces, implementamos este sistema y la verdad es que nos fue muy bien. Yo quería 2 cositas. Una, en relación con el fraude. Yo he hablado de la gama de grises y en el negro está el fraude. Yo creo que las empresas cuando actúen ante el fraude se han de cargar de razón. No tanto por la persona que está haciendo el fraude, sino por los compañeros. Porque ha de parecer y ha de ser un acto de justicia. Pero no solo un acto de justicia con la persona, también con los compañeros. Y entonces ahí los números, cuando ya el gris oscuro ya no lo metes necesariamente en fraude, sino que habrá que verlo, pues yo creo que las actuaciones, digamos, importantes en relación con el fraude se han de acotar mucho y han de estar cargadas de razón. Segundo, se han de explicar, porque una gestión justa es la que hace parecer justo no solo a la persona que actúas, no solo a la parte imparcial que puede ser el juez o quien sea, sino quienes el día a día vas a crear cultura son con los compañeros. Y ahí es donde hace falta coherencia y consistencia. Y eso es lo que ha explicado Oscar. Cuando se establece una regla y esa regla se aplica a todos, amigos y no tan amigos, y se es consistente en ella y se tienen argumentos para explicarla y se dan razones que es que esto hay que hacerlo porque de lo contrario los que sí que vienen los lunes están perjudicados. Y entonces tú trabajas, porque una de las cosas que es muy importante es por qué se hacen las cosas. No solo qué cosas se hacen, sino argumentar por qué se hacen las cosas. Yo digo, hay veces que el mando intermedio de la unidad es bastante equitativo y justo,
pero como las personas que están en la unidad tenemos sesgos, uno se compara y dice, yo salgo perjudicado. Pero ¿saben que hay mucha investigación sobre los sesgos de la comparación social? Que dicen, uno se compara con quien le interesa, en lo que le interesa, para lo que le interesa y cuando le interesa, y entonces dice que está maltratado. Me encantaría seguir con este diálogo, totalmente de acuerdo, pero tenemos otra mesa redonda a la que tenemos que dar paso. Muchísimas gracias a todos, sobre todo porque hoy han sido socráticos y no sofistas, y es una cosa a la que no estamos acostumbrados, a escuchar a gente que realmente tiene argumentarios. Y por cierto, señor Bauza, solo seremos mayores cuando dejemos de aprender, así que creo que hoy somos aquí todos muy jóvenes. Muchísimas gracias. Si son tan amables, porque tenemos que hacer un cambio de micrófonos ahora mismo. Y además que hoy nos vamos nutridos, ¿no? Hoy veo sonrisas entre ustedes de, bueno, hay cosas que vamos a aplicar todos.